Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Os presentamos Las aventuras de John Bell, explorador de misterios. La voz de Siva. De L. T. Mead y Robert Eustace. Durante el verano del año pasado, un amigo médico me invitó a cenar con él, y dos de sus colegas, en el Welcome Club de Earl's Court. Uno de nuestros invitados era el Dr. Laurier, un joven de considerable talento, cuya especialización se había centrado en las enfermedades psiquiátricas. Era, de hecho, una autoridad reconocida en este tema, y acababa de terminar una estancia en uno de los grandes hospitales de Londres. Durante la cena, nos contó algunas de sus últimas experiencias. Le aseguro, señor Bell, dijo, que no hay límites para los caprichos de la mente humana. En este momento, he tenido conocimiento de una forma de enfermedad mental sumamente rara y dolorosa. El paciente es un caballero de buena posición y recursos. Es soltero, y posee una hermosa finca en el campo. Pasó sus primeros años de vida en la India, y allí comenzó lo que ahora alcanza la magnitud de una monomanía. Por favor, cuénteme algo sobre él, si su etiqueta profesional se lo permite, le pedí. Le diré lo que pueda, respondió. Conozco a ese hombre desde hace años, habiéndolo visto en la ciudad en varias ocasiones. La semana pasada, su sobrino vino a verme y me habló seriamente sobre el estado mental de su tío. Su gran pasión durante años ha sido el espiritismo, la teosofía y ese tipo de cosas. Cree firmemente en su poder para invocar espíritus y celebra sesiones espiritistas en su casa. Pero seguramente semejante afición no basta para demostrar locura. Dije yo. Cientos de personas creen en tales manifestaciones hoy en día. Sé muy bien, repuso el Dr. Laurier, que tales cosas son perfectamente inofensivas, mientras sus seguidores limiten sus creencias a una simple curiosidad lúdica. Pero cuando sus convicciones las llevan a cometer actos que comprometen intereses serios, y cuando, como en este caso, existe la posibilidad de que la vida misma corra peligro, es hora de que se les cuide. ¿Cuál es la naturaleza particular del delirio de ese caballero? Pregunté con interés. Este caballero estuvo profundamente imbuido de las peculiares doctrinas del brahmanismo durante su estancia en la India. Entre sus amigos en Oriente se encontraba un brahmán de alto rango, en cuya casa había tres ídolos que representaban la Trinidad hindú, Vishnu, Brahma y Shiva. Por algún medio que nunca me han explicado, mi amigo logró apoderarse de la estatua de Shiva, y trajo el ídolo a Inglaterra. Lo colocó en una galería que tiene en su casa, creyendo desde el principio que poseía propiedades místicas, que era su deber comprender. El sobrino me cuenta ahora que ha llevado su locura a tal extremo, que cree firmemente que Shiva le habla en indostánico. El infeliz hombre se arrodilla todas las noches ante el altar frente al ídolo, recibiendo, según imagina, instrucciones suyas. Como consecuencia, comete toda clase de locuras y extravagancias, gastando su gran fortuna en la decoración de este ídolo, comprando perlas, rubíes e incluso diamantes para ella. En realidad, él imagina que es guiado por el mismo dios Shiva, para disponer de tal modo de su vida y bienes. Vive con una sobrina joven, por la que siempre ha sentido un gran cariño, pero últimamente ha sido cruel con ella, hasta el punto de apartarla de su presencia, e incluso ha llegado al extremo de amenazarla con quitarle la vida, diciendo abiertamente que Shiva le informa, noche tras noche, de que su sobrina le traiciona. Ahora el sobrino está comprometido con esta chica, y como es natural, está preocupado por ella, pero, diga lo que diga, nada la inducirá a volverse contra su tío, por quien siente un profundo apego. Ella niega que él la amenace de muerte, aunque el sobrino declara que lo hizo en su propia presencia. En tales circunstancias, sus amigos, como es natural, están muy preocupados por ella, y consideran su deber consultar con un médico sobre el tío. Iré a su casa mañana, y allí me reuniré con su médico habitual para una consulta. Y luego, supongo, será ingresado en un psiquiátrico, ¿no es así? Pregunté. Sin duda, es decir,
si llegamos a la conclusión de que el hombre ha perdido realmente la razón? ¡Qué terrible responsabilidad recae sobre ustedes los médicos!, exclamé. Piense en lo que significa condenar a un hombre al encierro. En manos de inescrupulosos, semejante poder es terrible. El doctor Laurier frunció el ceño y me miró fijamente. ¿Qué quiere decir?, preguntó con curiosidad. Claro que se cometen errores de vez en cuando, pero no creo que suceda a menudo. Actuar de buena fe y ejercer una diligencia razonable son los dos requisitos de la ley. Por supuesto, respondí, debe actuarse con gran meticulosidad en esta trascendental cuestión, pero si yo perteneciera a su profesión, puedo decir francamente lo difícil que me resultaría firmar un certificado de demencia. Unos momentos después, todos nos levantamos, y al despedirnos en la salida, llamé aparte al doctor Laurier. El amor por el misterio es para mí una pasión dominante, dije. ¿Me disculpará usted la gran libertad que me tomo al pedirle que me informe del resultado de su visita de mañana? Estoy inmensamente interesado en su paciente espiritista. Mientras hablaba, garabateé mi dirección en una tarjeta y se la entregué, casi esperando que se ofendiera por mi intromisión. Una sonrisa se dibujó en su rostro inteligente, y se quedó mirándome un momento bajo el resplandor de los grandes arcos de luz. Sin duda le daré el resultado de mi visita, ya que está tan interesado, respondió. Buenas noches, señor Bell. Nos subimos a nuestros respectivos coches y partimos en direcciones diferentes. Tenía mucho que hacer, y pronto me olvidé, tanto del doctor Laurier como de su paciente. Por lo tanto, el lunes siguiente, cuando recibí su visita, mi sorpresa fue grande. He venido a cumplir mi promesa, comenzó. Estoy aquí, no solo para satisfacer su curiosidad sobre mi paciente, sino también para pedirle consejo. De hecho, creo que el asunto ahora es más de su incumbencia que de la mía. Por favor, dígame qué ha sucedido, pregunté. Eso es lo que voy a hacer, pero primero debe asegurarme la absoluta confidencialidad y secreto de lo que voy a exponerle, pues mi reputación profesional podría verse seriamente comprometida si se sabe que le consulté sobre uno de mis pacientes. Le di mi palabra, y él prosiguió. Mi paciente se llama Edward Tessier, y vive en The Hind, en Somersetshire. Fui allí, tal como había acordado, y me recibió en la estación su sobrino, Jasper Bagwell. Bagwell es un hombre delgado y de aspecto ansioso, de unos 35 años. Me llevó a The Hind, donde me recibió el médico de Tessier, el doctor Dalton. Dalton y yo examinamos al paciente por separado, y llegamos a la conclusión de que sin duda es un hombre excéntrico, con aficiones extrañas. Por la tarde, mientras caminábamos por los jardines, se nos unió la joven con la que Bagwell está comprometido. Al verme, me miró con gran interés, y enseguida se acercó a mí. «Quiero hablar con usted, doctor Laurier», dijo en voz baja. «Sé, ¿a qué ha venido usted? ¿Qué opina del caso de mi tío?» «No estoy preparado para aventurar todavía una opinión», respondí. «Por favor, escuche lo que tengo que decirle», repuso ella con ansiedad. «Jasper Bagwell tiene sus propias razones para decir lo que dice. Hace usted un gran mal al escucharlo. El tío Edward es raro, lo admito, y su actitud con respecto al ídolo Shiva puede parecer ciertamente extravagante. Pero, en realidad, mi tío es un brahmán. Si firma un certificado que lo declare loco, cometerá un grave error». Mientras hablaba, sus labios temblaban, y las lágrimas llenaron sus ojos. «Me siento terriblemente infeliz con todo esto», continuó. La miré con seriedad, y luego dije en voz baja. «Disculpe si le hablo con la misma claridad con la que usted acaba de hablarme. Me sorprende que se refiera de ese modo al señor Bagwell. ¿No es cierto que está comprometida con él?» Ella dio un respingo visible. «Así es», respondió lentamente. Luego continuó, con gran énfasis. «Pero solo me caso con mi primo, porque es la única oportunidad de salvar al tío Edward». «¿Qué quiere decir?», pregunté asombrado.
Me gustaría poder decírselo, pero no me atrevo. Soy muy desgraciada. Hay algo turbio en alguna parte, de eso estoy convencida. Créame. ¿Me cree usted? A estas extraordinarias palabras, solo pude responder vagamente, y pronto ella me dejó, para acudir al lado de su tío. Esa misma noche, ya tarde, estuve a solas con el paciente, y me confesó mucho de lo que había ocultado al principio. Habló de los años que había pasado en la India, y en especial aludió a la religión brahmánica. Me contó también que ahora posee el ídolo de Shiva, y lo ha colocado en una galería de mármol donde puede celebrar sus ritos. Inclinándose hacia adelante mientras hablaba, y fijándome con su mirada inteligente y a la vez extraña, me dijo solemnemente, con una expresión de absoluta verdad en su rostro, que mediante ciertos inciensos y encantamientos secretos, podía lograr que el ídolo le hablara en indostaní. Dijo además, que se sentía completamente dominado por él, y que estaba obligado a obedecer todos sus dictados. Al decir estas últimas palabras, su rostro palideció intensamente. Shiva, es un dios muy exigente, dijo lentamente, exigente y terrible. Pero venga conmigo, le llevaré a la galería, y lo verá con sus propios ojos. Le acompañé encantado. Tuvimos que atravesar un largo invernadero que daba al comedor, y desde allí, entramos en una habitación ovalada. Tessiller, con un gesto, me detuvo al llegar al umbral de esa estancia. Me dijo que, según le había ordenado el propio Shiva, nadie, excepto él, podía entrar allí, y que debería contentarme con contemplar el ídolo desde esa distancia. La figura estaba colocada sobre un pedestal. Es una imagen espantosa, de madera, con 5 cabezas, y en su mano sostiene un tridente. Apenas pude contener una sonrisa al verlo por primera vez. Era difícil creer que cualquier hombre, cuerdo o loco, pudiera adorar semejante monstruosidad. Noté que el ídolo estaba decorado con piedras preciosas de extraordinario valor. Dejar semejante tesoro, en una habitación, a la que, dijera lo que dijera Shiva, cualquiera podía acceder, era en sí mismo un disparate. Mi objetivo, sin embargo, era observar su conducta, y le rogué que tomara las medidas que considerara necesarias, para inducir al ídolo a hablar. Me dijo que de ninguna manera podía hacerlo, pues se trataban de rituales secretos, que un profano no podía presenciar. De otro modo, la cólera de Shiva recaería sobre él y sobre todos cuantos le rodeaban. Cuando me separé de Tessiller por la noche, no tenía ya la menor duda de que mi desafortunado anfitrión era un fanático, y que sufría realmente una grave alteración mental. Aún así, me resistí a firmar el certificado. Bagwell me preguntó con vehemencia si no tenía intención de firmarlo. Para su asombro, respondí que no. Dije que el caso era muy peculiar, y que sería necesario que visitara de nuevo al paciente, antes de poder tomar esa medida extrema. Vi que estaba profundamente molesto, pero me mantuve firme. Laurier dejó de hablar, y me miró directamente a la cara. ¿Y bien? Pregunté. He venido a consultarle sobre este asunto, dijo él. ¿Recuerda lo que dijo sobre la responsabilidad de firmar tales certificados? Es por eso que he venido a verle. Bueno, doctor Laurier, respondí. Por supuesto, haré con gusto todo lo posible por ayudarle, pero debo confesar francamente que no veo en qué punto puedo serle útil. Sé poco sobre enfermedades en general, y nada sobre enfermedades mentales en particular. La señorita Tessiller parece creer que hay algo turbio, pero, ¿tiene usted alguna sospecha sobre su propia situación? No tengo pruebas, contestó, pero aún así, sospecho que hay algo ilícito, aunque quizá no tenga derecho a decirlo. Entonces, ¿qué quiere que haga yo, doctor? Lo siguiente, respondió. Vendrá usted conmigo a Somersetshire, como amigo mío, y en el papel de gran espiritualista. Tessiller estará encantado de conocer a alguien con su misma mentalidad. ¿Vendrá? Lo pensé un momento, no era un papel que me apeteciera asumir, pero el caso era peculiar, y dada su extraña naturaleza, posiblemente me correspondiera intervenir. Finalmente acepté acompañar a Laurier a Somersetshire,
y de hecho, fui con él al día siguiente. Había telegrafiado nuestra llegada a The Hind, y pasó a recogerme en su automóvil. Mientras conducíamos por los terrenos, a última hora de la tarde del día siguiente, nos encontramos con una chica alta, que estaba acompañada por 2 perros perdigueros de pura sangre. Ahí está la señorita Thesiger, dijo Laurier. Le pidió al conductor que se detuviera, y saltando del coche, se acercó a ella. Yo lo acompañé. Señorita Thesiger, dijo Laurier, permítame presentarle a mi amigo, el señor John Bell. Ella me miró directamente a la cara, luego sus ojos grises parecieron iluminarse con un placer momentáneo, y me tendió la mano. ¿Para qué ha vuelto?, preguntó al instante, volviéndose hacia Laurier. Para ver a su tío, respondió él. ¿Va a conocer al doctor Dalton? Al formular esta pregunta, los labios de la joven temblaron. Creo que sí. Le aseguro, señorita Thesiger, que no he venido con ningún propósito siniestro, repuso Laurier, sonriendo tranquilizadoramente. Al contrario, estoy aquí, para, si es posible, descubrir la verdad. Nadie puede ayudarme mejor que este caballero. Entonces, ¿sospecha usted algo turbio?, dijo ella, con los ojos iluminados por una repentina esperanza. Realmente, no tengo ningún motivo para hacerlo, respondió Laurier. Existe un motivo, repuso ella. Sé lo que digo, ¿no me cree? Mientras hablaba, miró rápidamente hacia atrás. Se oían pasos que se acercaban rápidamente. Ahí está mi primo, dijo. Me sigue como una sombra. Doctor Laurier, señor Bell, necesito verlos a ambos, o a uno de ustedes, en privado. Hay algo muy importante que deben saber. Antes de que ninguno de nosotros pudiera responderle, apareció Jasper Bagwell. Nos dio una educada bienvenida, y miró fijamente a su prima, quien, sin prestarle atención, continuó su camino. Pobre chica, dijo Bagwell, con un profundo suspiro, mientras los 3 caminábamos lentamente hacia la casa. ¿Por qué la compadece?, no pude evitar preguntar. Porque está casi tan engañada como mi tío. Lo cierto es que corre un grave peligro, y aún así, se niega rotundamente a creerlo. Cuanto más excéntrico se vuelve mi desdichado tío, más se aferra ella a él, apenas se separa de su lado, aunque es sumamente peligroso para ella. Considero mi deber absoluto vigilarla día y noche, y la verdad es que estoy casi agotado de ansiedad. Pasé toda la noche en el pasillo, que separa su habitación de la del señor Thesiger. 3 veces durante la noche, vi al desdichado deslizarse por este pasillo, y de no haber sido por mi oportuna aparición en escena, no me cabe la menor duda de que habría entrado en la habitación de Helen con la peor intención. Veo la locura en sus ojos con solo mirarle. Ayer mismo me dijo solemnemente que Siva le había encomendado quitarle la vida a Helen, ya que ella se opone en cuerpo y alma a las doctrinas del brahmanismo. Y que era un serio obstáculo para la gran obra que el ídolo le había encomendado a mi tío. Le expliqué esto a Helen, pero ella sigue como si nada. Laurier, si no firma usted ese certificado, tendré que buscar a otro médico que lo haga. Las palabras de Bagwell eran ciertamente alarmantes, pero apenas tuvimos tiempo de responder, antes de llegar a la casa. Al entrar en el recibidor, su ceño se desvaneció como por arte de magia, adoptó una actitud sumamente amable, y nos condujo rápidamente ante el dueño de la casa. Edward Thesiger era un anciano apuesto, alto y de aspecto digno. Poseía un rostro particularmente altivo e inteligente, rasgos aguileños y cabello plateado que le caía sobre los hombros. Su rostro estaba perfectamente afeitado, lo que permitía apreciar con claridad las elegantes curvas de su boca expresiva. Su conversación delataba a un hombre erudito, sus palabras eran bien elegidas y su actitud era extremadamente tranquila y serena. A primera vista, nadie podía parecer más cuerdo. Esa noche, durante la cena, me senté frente a la señorita Thesiger. Estaba muy callada, y parecía terriblemente deprimida. Noté que a menudo miraba a su tío, y además, que él evitaba cuidadosamente cruzar la mirada con ella.
Cuando ella entró en el comedor, el anciano mostró una clara inquietud, y cuando ella se retiró al salón después de cenar, una expresión de alivio relajó su rostro. Entonces, acercó su silla a la mía, y empezó a hablar. Me alegra que haya podido venir, dijo. No es frecuente tener el privilegio de conocer a alguien tan afín. Dígame, ¿ha estudiado el brahmanismo con detenimiento? Lo he hecho, pero no en profundidad, respondí, pero de vez en cuando he tenido curiosos tratos con lo sobrenatural. Luego añadí bruscamente, he sabido por Laurier que posee usted el ídolo Shiva en esta casa. Me interesaría mucho verlo, si me lo permite. Silencio, dijo, sobresaltado y muy pálido. No pronuncie ese nombre en un tono tan alto e imprudente. Mientras hablaba, se inclinó hacia mí y bajó la voz. Señor Bell, tengo confidencias extraordinarias que hacerle. Me alegrará escucharlas, respondí. ¿Quiere ver ahora el ídolo? Sugirió Tessiller. Me levanté de inmediato. Mi anfitrión me condujo a un invernadero, y de allí, directamente a una galería, que daba acceso a una amplia estancia. Desde el umbral, pues el señor Tessiller no me permitió ir más allá, pude comprobar que era un lugar de aspecto curioso, pues se trataba de una gran cámara ovalada, de 40 pies de largo, con paredes revestidas de mármol, y un friso pintado al estilo egipcio que recorría la habitación. En el centro de la estancia se alzaba el altar, donde se encontraba situado el ídolo. El pedestal sobre el que descansaba tenía aproximadamente 1 metro de altura. El ídolo mismo tenía aproximadamente igual tamaño. Alrededor del cuello, y decorando cada una de las cabezas, había joyas de extraordinaria magnificencia, y la mano que sostenía el tridente estaba cargada de anillos de diamantes. Es casi imposible describir el efecto siniestro de esta horrible figura, y cuando vi al señor Tessiller mirándolo con una peculiar expresión de reverencia, no exenta de miedo, tuve la certeza de que Bewell no mentía, al afirmar que el anciano había perdido la razón. Mientras pensaba esto, mi anfitrión emitió un gruñido muy audible, y luego me miró fijamente. Estoy viviendo una época terrible, dijo en voz baja y solemne. Soy víctima de un poder extraño y aterrador. En ese momento, sus palabras se convirtieron en un intenso susurro. Hace años, cuando me convertí en brahmán, continuó, renunciando voluntariamente a la fe en la que nací, no sabía a dónde me llevaría semejante paso. Robé el ídolo de Shiva de la casa de mi amigo indio, y lo traje aquí. Desde el principio, empezó a ejercer un poder maravilloso sobre mí. Había amasado una gran fortuna en la India, y cuando llegué a Inglaterra, compré este lugar, y al encontrar esta curiosa galería ya existente, mandé revestirla de mármol, y coloqué a Shiva en su interior. El estudio de la fe que había adoptado, la celebración de rituales y asuntos similares, ocupaban todo mi tiempo, y me imbuí cada vez más del extraño misticismo de mi creencia. Con el paso de los años, me convencí cada vez más de que lo que parece simple madera, está en realidad imbuido de cualidades extrañas y terribles. Nunca olvidaré aquella terrible noche en que Shiva me habló por primera vez. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Interrumpí. Hace unos meses, estaba arrodillado junto al altar, y le hablaba como de costumbre, cuando oí unas palabras pronunciadas en indostánico. Al principio, apenas podía creer lo que oía, pero pronto comprendí que Shiva deseaba comunicarse conmigo, pues a partir de entonces, me hablaba todas las noches. Al principio, me impuso ciertas órdenes, que consistieron en que solo yo podía trasponer el umbral de esta sala y acercarme a su figura. También me ordenó en que lo adornara con estas piedras preciosas. Yo me sentía obligado a obedecerle, ordenara lo que ordenara, pero últimamente me ha dicho que... El anciano empezó a estremecerse, mientras me hablaba tenía la vista fija en el ídolo. Después, le dio la espalda y se alejó. Tarde o temprano, tendré que obedecerle, dijo con voz débil. Pero esto me está volviendo loco, loco. ¿De qué se trata? Pregunté, yendo tras él. Dígamelo. Se lo suplico.
No puedo, es demasiado terrible, se trata de la persona que más amo en el mundo. El sacrificio es demasiado horrible, y aún así me atrae la realización de un acto terrible, por parte de un poder aterrador. No me pregunte más, señor Bell, veo en su rostro que me compadece. En verdad, así es, respondí. Apenas había dicho estas últimas palabras, cuando llegamos a la biblioteca, donde se encontraban la señorita Thesiger, Bagwell y Laurier. La señorita Thesiger fue directa al lado de su tío, y le puso la mano en el hombro. ¿Piensas quedarte despierto hasta tarde?, preguntó con voz suave. Te oí caminar anoche, estabas inquieto y no dormiste. Vete a la cama, pareces muy cansado. Sé que estos caballeros te disculparán, añadió, mirándonos a Laurier y a mí. Por supuesto, dijo Laurier, recomiendo al señor Thesiger que se retire de inmediato, se ve bastante agotado. Voy enseguida, dijo Thesiger con voz algo seca. Ahora déjanos, Helen. Sé una buena chica, y déjame, querida. Ve, Helen, no lo irrites, oí que decía Bagwell. Ella dirigió una rápida y desesperada mirada de un hombre a otro, luego, girándose, salió de la habitación. Yo me acerqué al anciano, y con voz persuasiva le dije. Y ahora, señor Thesiger, si no está muy cansado, ¿me permitiría presenciar con usted uno de esos rituales de invocación a Shiva? Ya le dije lo interesado que estoy en estos temas. El señor Thesiger permaneció en grave silencio por un momento, como valorando mi petición, y luego dijo. Jamás le he permitido a nadie presenciar esa ceremonia, prohibida para los ojos y oídos profanos. Pero quizás su caso es diferente, señor Bell. Usted es un estudioso, un medium, familiarizado con lo sobrenatural. Acompáñeme. ¿Podemos nosotros acompañarle también?, preguntó Laurier. Lo siento, doctor, respondió Thesiger. Pero es mejor que usted y mi sobrino esperen aquí. Y tras decir esto, se dirigió de nuevo a la sala del ídolo, seguido de cerca por mí. Me pidió que me quedara junto a la puerta, quieto y en completo silencio, mientras él se acercaba al altar y procedía a realizar una serie de elaborados rituales. Finalmente, arrodillándose ante la figura del dios Shiva, comenzó a hablar indostaní. Fue la escena más extraña que jamás había presenciado, y aunque me encontraba lo suficientemente cerca, no pude oír ningún sonido, excepto la propia voz del anciano. El dios no hablará esta noche, dijo levantándose. La presencia de un extraño inhibe a Shiva. Lo siento, señor Bell. Parecía desconcertado y más cansado que otra cosa. Ahora se irá usted a la cama, señor, le dije. Parece usted agotado. Sí, tiene razón, respondió el anciano, pasándose una mano por los ojos. Será mejor que me retire a descansar. Buenas noches, señor Bell. Thesiger se encaminó a su habitación, y yo me reuní de nuevo con Bagwell y el doctor Laurier en la biblioteca. Ambos estaban charlando cuando entré, pero se volvieron de inmediato hacia mí, con expresión interrogante. ¿Y bien?, preguntó Laurier. No ha ocurrido nada, les dije. El señor Thesiger no pudo comunicarse con Shiva esta noche. Sin duda, se trata del delirio mental más extraordinario que he visto jamás. Señor Bagwell, ¿ha tenido usted la oportunidad de examinar ese ídolo en detalle? No, nunca me ha interesado, pero examínelo usted cuando guste, respondió. Pero le ruego que no desordene el altar. Si el señor Thesiger descubre que alguien estuvo allí sin su permiso, organizará un drama. Está seguro de que la maldición de Shiva caerá sobre todos nosotros. Bah. Todo esto es repugnante. Nos quedamos los tres allí un rato, conversando distraídamente, y poco después nos retiramos a dormir. En mi habitación, sobre el escritorio, me esperaba una nota. La abrí apresuradamente, y para mi sorpresa, vi que era de la señorita Thesiger. No pude encontrar esta noche la oportunidad de hablar con usted en privado, escribía, pero ¿podría encontrarse conmigo mañana por la mañana a las 5, en el jardín? Rompí la carta después de leerla,
y poco después me metí en la cama. Debo confesar que dormí mal esa noche, me sentía preocupado y ansioso. No cabía la menor duda de que Tessier estaba loco, y era evidente que su locura se volvía cada día más peligrosa. Sin duda, Helen debía ser alejada de su tío cuanto antes. A la hora indicada por la señorita Tessier, me levanté, me vestí, y bajé sigilosamente por la casa silenciosa. La encontré, tal como me había indicado, en el jardín. «Qué amable de su parte venir», dijo en voz baja. «Pero no debemos hablar aquí, no sería seguro». «¿Qué quiere decir?», respondí. «Nadie puede vigilarnos a estas horas». «Jasper puede estar por aquí», dijo. «Por lo que sé, parece no dormir nunca. Creo que se pasa la mayor parte de la noche dando vueltas fuera de mi habitación». «No puede culparlo por eso», dije. «Lo hace para garantizar su seguridad». Ella me dirigió una mirada impaciente. «Veo que ha estado hablando con usted», respondió ella. «Pero ahora es necesario que escuche mi versión de los hechos. Vamos a esa glorieta. Jamás adivinará que estamos allí». Girándose bruscamente, me condujo a una pequeña glorieta. Cerrando la puerta tras ella, se giró de inmediato y me miró. «Ahora», dijo con voz ansiosa, «se lo contaré todo. Hay un misterio inexplicable en todo este asunto, y estoy convencida de que Jasper está detrás». «¿Qué quiere decir?», pregunté. «No tengo nada más que la intuición de una mujer para guiarme, pero, aún así, estoy convencida de lo que digo». Antes de que Jasper volviera a casa, el tío Edward era un brahmán sin duda alguna. Sus sesiones espiritistas me resultaban sumamente desagradables, y me cuidaba de no presenciarlas ni hablarle del terrible tema de Shiva. Pero, más allá de ser un brahmán, profundamente imbuido de los misterios de su supuesta religión, era un hombre perfectamente cuerdo, feliz, inteligente y cariñoso. Me amaba con devoción, pues soy hija de su hermano favorito, y justo antes de la llegada de Jasper, me dijo que me había nombrado su heredera, dejándome todo lo que poseía en el mundo. Nunca le había gustado Jasper, y se molestó cuando vino aquí, y estableció esta casa como su cuartel general. No había visto a mi primo desde que era pequeña, pero cuando llegó, le tomé una gran antipatía. Enseguida empezó a dedicarme atenciones odiosas y a interrogarme con vehemencia sobre el tío Edward y sus costumbres. Por una curiosa coincidencia, conoció esta casa antes de ir a la India, pues se había alojado aquí de niño. Mostró especial interés por la galería ovalada y animó al tío Edward a hablar de Shiva, aunque veía que el tema lo alteraba considerablemente. Jasper llevaba unas 2 semanas en casa, cuando mi pobre tío hizo, según creía, el asombroso descubrimiento de que Shiva podía hablarle. Nunca olvidaré el primer día que me lo contó, el brillo en sus ojos, el temblor de sus manos, la energía nerviosa que parecía animarlo. A partir de ese momento, día tras día, fue perdiendo gradualmente la fuerza mental y física, perdiendo el apetito y experimentando una merma general de sus facultades. Todo esto me desconcertaba y me angustiaba, pero no soportaba confiarle mis temores a Jasper. Estas cosas continuaron durante más de un mes, y el tío Edward, ciertamente, se deterioró en todos los sentidos. Pasaba la mayor parte del día y de la noche en la sala del ídolo, con sus rituales y ceremonias. Durante ese mes, gastó una gran fortuna en piedras preciosas para Shiva, que me mostraba antes de decorar con ellas aquella horrible figura. Me sentía terriblemente desesperada, y todo el tiempo Jasper estuvo aquí, observando. Al final del primer mes, se produjo un cambio notable. El tío Edward, que hasta entonces había sido muy cariñoso conmigo, comenzó a mostrar una nueva actitud hacia mí. Ahora le disgustaba tenerme en su presencia y a menudo me pedía como favor especial que saliera de la habitación. Un día me dijo: ¿mantienes la puerta de tu dormitorio cerrada con llave por la noche? Yo me reí ante esta extraña pregunta. Por supuesto que no, respondí. Me gustaría que lo hicieras, dijo con mucha seriedad. ¿Lo harías como un favor personal hacia mí? Jasper estaba en la habitación,
cuando mi tío habló de este modo. Vi una luz extraña brillar en sus ojos, y luego se inclinó sobre su libro como si no hubiera oído nada. Como un favor especial hacia mí, mantén la puerta cerrada con llave, Helen, insistió el tío Edward. Le di una respuesta tranquilizadora, y fingí asentir. Por supuesto, nunca cerré la puerta con llave. Fue entonces, cuando Jasper comenzó a alertarme sobre la conducta de mi tío. Dijo que el tío Edward no solo estaba loco, sino que su manía estaba adquiriendo una forma terrible, y que iba dirigida contra mí. Dijo que mi vida corría peligro. Obviamente quería asustarme, pero no lo consiguió. En este punto, la valiente muchacha se irguió, y la indignación se apoderó de su rostro, y brilló en sus ojos. Le dije que no creía ni una palabra de lo que decía, declaré que el tío Edward no podía odiarme. ¿No es acaso la persona a quien más quiero en el mundo? Jasper se enojó mucho. Mira, Helen, dijo él. Sé lo suficiente como para encerrarlo. ¿Encerrarlo en un manicomio? Grité. Sí, respondió Jasper. Solo necesito que 2 médicos certifiquen su locura, y el caso está hecho. He decidido hacerlo. Nunca podría ser tan cruel, respondí. Es el ser más querido en el mundo para mí, y es un anciano, Jasper, supliqué. No puedes quitarle su libertad. Simplemente respeta su pequeña manía, créeme, no está realmente loco. Vete de la casa si le tienes miedo, pero yo no le temo. ¿Por qué no nos dejas a ambos en paz? No me atrevo, respondió. Te amo y estoy decidido a que te cases conmigo. Comprométete conmigo de inmediato, y no haré nada que pueda privar de libertad al tío Edward. Al menos por ahora. Luché contra este horrible deseo de mi primo, pero al final cedí. Me comprometí en secreto con él, pues no quería que el tío Edward lo supiera. Sabía, por supuesto, por qué quería casarse conmigo. Había oído que algún día heredaré la riqueza de mi tío. El propio Jasper es muy pobre. Ahora, señor Bell, usted lo sabe ya todo. Las cosas van de mal en peor, y a veces, casi me inclino a creer que mi vida corre peligro. Un demonio se ha apoderado de mi tío, cuyo corazón era tan cálido y amoroso. Ah, es terrible. No creo que se le pueda dar a alguien una prueba más amarga. Es demasiado terrible, sentir que el ser a quien más se ama en el mundo ha cambiado sus sentimientos hacia ti. No es tanto el sacrificio de mi pobre vida lo que me preocupa, sino la sensación de que las cosas han cambiado tan amargamente con él. Jasper me planteó una alternativa anoche. O me caso con él en una semana, o uso mi influencia para convencer al doctor Laurier para que firme el certificado. Si no acepto ninguna de las propuestas, traerá a otros 2 médicos de Londres, para el mismo propósito. La muchacha cayó, desalentada, y yo le pregunté. ¿Y ahora, señorita Thesiger, qué ha decidido hacer? Me casaré con Jasper, respondió ella. Sí, dentro de una semana, seré su esposa. A menos que suceda algo, que nos muestre el significado de este terrible misterio, porque no puedo, y nunca, nunca, podré privar al tío Edward de su libertad. Me alegra que haya confiado en mí, dije tras una pausa. Haré todo lo posible por usted. ¿Cuándo dijo que su tío oyó hablar al ídolo por primera vez? Hace 2 o 3 meses, poco después de que Jasper volviera a casa. Señor Bell, ¿hay alguna posibilidad de que pueda ayudarme? Prometo hacer todo lo posible, pero ahora mismo no veo nada positivo. Por cierto, ¿no cree que quizás sería conveniente que se alejara usted de The Hind, por un tiempo? No, no tengo miedo en absoluto, puedo cuidar de mí misma, respondió Helen con resolución. No es a mi querido tío a quien le temo, sino a Jasper. Poco después, ella me dejó, y como todavía era muy temprano, y los sirvientes aún no se habían levantado, consideré que se había presentado una excelente oportunidad para examinar el ídolo. Me dirigí a la galería, y abriendo la puerta con suavidad, entré sigilosamente. La brillante luz del sol, que inundaba la cámara, parecía despojar al grotesco y viejo ídolo de la mitad de sus terrores,
y decidí no escatimar esfuerzos para descubrir si se había manipulado la estatua de algún modo. Pero la imposibilidad de que tal fuera el caso se hacía cada vez más evidente a medida que continuaba mi búsqueda. Solo un pigmeo podía estar oculto dentro del ídolo. Además, la figura no era hueca, sino de madera maciza. No era posible ninguna forma vulgar de engaño, como, por ejemplo, la de los antiguos sacerdotes de Pompeya, que conectaban un largo tubo hueco a la boca del ídolo y hablaban a través de él. La estatua de Siva ni siquiera estaba de pie junto a la pared, lo que descartaba la posibilidad de que los sonidos se transmitieran desde el otro lado. No, contra mi voluntad, me vi obligado a concluir de que la voz de Siva era una alucinación de la mente enferma de Edward T. Siller. Estaba a punto de abandonar mis investigaciones y regresar a mi habitación, cuando me arrodillé un momento ante el pequeño altar para examinar mejor su base. En esa posición, noté algo bastante extraño. Escuché atentamente. Al arrodillarme, pude oír un silbido bajo y continuo, como el de un ligero soplo de aire. En cuanto me aparté, cesó. Tras intentarlo varias veces con el mismo resultado invariable, me empecé a preguntar seriamente qué significaba aquello. ¿Qué es lo que producía ese efecto? Entonces, una luz se hizo en mi cerebro. Quizá, la respuesta a aquel misterio no estaba en la figura del ídolo, sino en otra cosa. Entonces, decidí examinar el pedestal con detenimiento. Comencé a darle golpecitos por diferentes puntos, y el sonido que produjo me reveló que la piedra no era maciza, sino que tenía un interior hueco. Me aparté un poco, y miré atentamente el pedestal mientras reflexionaba. De pronto, se me ocurrió una idea. Salí de la galería y pasé al invernadero. Allí, encontré al jardinero, arreglando unas macetas. Charlé un rato con él. Parecía sorprendido de verme despierto a una hora tan inusual. ¿Puede decirme si en la galería había antes una fuente? Pregunté un poco ansioso. Sí, señor. En el centro de la galería había antes una fuente, pero ahora está inutilizada, respondió. El pedestal donde se exhibe ahora una estatua de Siva, ¿es parte de esa antigua fuente? Sí, señor, eso creo, aunque yo no he entrado en la galería desde hace tiempo. ¿Pero sabe si las tuberías que conectaban esa fuente con la cañería general aún se conservan? Sí, señor, la tubería pasa por fuera y aquí está el grifo. Me acerqué y lo miré. En el tubo de plomo fijado a la pared, había dos tuercas que se podían girar con una llave pequeña, y entre ellas había una tapa de latón que encajaba en una salida circular del tubo. ¿Para qué sirve esto? Pregunté, señalando la pequeña salida que estaba cerrada con la tapa. Antes conectábamos la manguera ahí, señor, para regar las flores. Pero ahora el paso de agua está cerrado. Para el riego, la manguera se conecta a esas otras tuberías, más cercanas a esas plantas, que trajo consigo el señor Bagwell de la India y que necesitan mucha agua. Ya veo, respondí pensativo. ¿Y de quién fue la idea de cegar la fuente y convertirla en un pedestal para la estatua? ¿Fue el señor Tessiller? La idea de cerrar el paso de agua de la fuente fue inicialmente del señor Bagwell. Quería que llegase más cantidad de agua a las otras tuberías del invernadero para regar las plantas que trajo de la India. No esperé oír más. Toda la infernal conspiración quedó al descubierto. El grifo, que cortaba el agua, tanto de la fuente como de la manguera, era, por supuesto, completamente inútil, salvo para el siniestro propósito de Bagwell. Subí corriendo a la habitación de Laurier. Estaba a punto de levantarse. Su asombro, cuando le conté mi descubrimiento, fue indescriptible. Ya lo entiendo, dijo, tras escuchar mi explicación. Entonces, cerrando el agua y aplicando su boca al lugar donde está fijada la manguera, podría transmitir su voz a través de la tubería, que conecta con la antigua fuente, que ahora hace la función de pedestal para la figura de Siva. Exactamente, respondí. Y ahora, doctor Laurier, permítame,
Por favor, fijar nuestros planes futuros. Son simplemente estos. Debe decirle a Bagwell que se niega rotundamente a firmar el certificado, a menos que Tessier declare que vuelve a oír la voz de Siva, y disponga que la sesión tenga lugar a las 9 de la noche. Mientras tanto, me marcharé ostensiblemente, dejando el terreno libre para Bagwell. Evidentemente, me tiene bastante miedo. Mi partida lo pillará completamente desprevenido, pero en realidad, solo bajaré del tren en la siguiente estación y volveré aquí al anochecer. Tendrá que asegurarse de que la puerta del invernadero que da a la terraza esté sin llave. Entraré a escondidas y oculto en el invernadero, esperaré a Bagwell. Usted, mientras tanto, estará en la galería con Tessier. Cuando me oiga llamar, entre enseguida. Nuestra única esperanza es atrapar a ese desgraciado con las manos en la masa. Laurier accedió al instante a este plan improvisado, y a las 4 de la tarde me despedí. La señorita Tessier, pálida y abatida, me despidió en la escalera. Bagwell me llevó él mismo a la estación, y se despidió con una cordialidad que, sin duda, era sincera. Obviamente, se alegraba de verme partir. Regresé a The Hind a las 8:30 de esa tarde. Laurier había dejado la puerta del invernadero sin llave, y al entrar, ya bastante oscuro, me escondí tras unos grandes arbustos en flor y esperé. Enseguida oí que se abría la puerta del invernadero, y entró Bagwell a hurtadillas. Lo vi acercarse a la tubería, girar la llave que conectaba con el pedestal de la antigua fuente de la galería, y luego proceder a desenroscar el tapón de latón. Esperé, hasta que lo vi acercar la boca a la abertura de la manguera, y empezar a hablar, y entonces me abalancé sobre él y llamé a Laurier a gritos. La sorpresa y el terror de Bagwell, ante mi inesperado ataque, lo dejaron completamente sin habla, y se quedó mirándome con una expresión mezcla de furia y miedo. Al minuto siguiente, Laurier y Tessier irrumpieron desde la galería. Yo seguía sujetando a Bagwell. En cuanto vi al señor Tessier, me acerqué a él y en pocas palabras le expliqué todo el fraude. Pero no fue hasta que le demostré el truco, en la galería frente al ídolo, que se convenció. Entonces, el alivio transformó su rostro de modo maravilloso. «Sal de mi casa inmediatamente», le dijo a Bagwell. «Vete, si no quieres caer en manos de la policía». «¿Dónde está Helen? ¿Dónde está mi sobrina?» Apenas había pronunciado aquellas palabras, y Bagwell, con el rostro pálido, ya se alejaba como un perro apaleado hacia la puerta, cuando apareció Helen en escena. «¿Qué pasa?», gritó alarmada. «¿Ha pasado algo?». El anciano se acercó a ella y la tomó con ternura en sus brazos. «Está bien, Helen», dijo, «todo está bien. Nunca podré explicártelo, pero, créeme, todo está bien. Fui un tonto, y peor aún, estuve loco, pero ahora estoy cuerdo. Señor Bell, nunca podré expresarle mi gratitud. Pero ahora, ¿haría una cosa más por mí? ¿De qué se trata? Tenga por seguro que haré todo lo que esté en mi poder», respondí. «Entonces, destruya cuanto antes la estatua de Siva. ¿Cómo pude llegar a creer en el poder de ese trozo de madera? Está más allá de mi comprensión. Destruya esa figura, señor Bell. Que no vuelva a verla jamás». Temprano a la mañana siguiente, tras despedirnos de los Tessier, el doctor Laurier y yo salíamos de The Hind para dirigirnos a la estación y tomar el tren de vuelta a Londres, cuando Bagwell, que debía haber estado esperándonos, se cruzó de repente en nuestro camino. «Tengo una explicación que dar», dijo. «Usted, señor Bell, ha ganado, y yo he perdido. Jugué una partida arriesgada por una gran causa. No se me ocurrió que alguien pudiera descubrir cómo hice hablar a Siva. Estoy a punto de irme de Inglaterra para siempre, pero antes de hacerlo, quizá le interese saber que la tentación que se me presentó fue imposible de resistir. El deseo de ganar, no a Helen, sino la propiedad y fortuna de mi tío, era demasiado fuerte para que lo resistiera un hombre sin dinero como yo. Mi objetivo era aterrorizar a Tessier, cuyo cerebro ya estaba casi desequilibrado,
hasta volverlo completamente loco, encerrarlo y casarme con Helen. ¿Cómo lo conseguí, y cómo al final fracasé? Usted lo sabe bien. No son necesarias ni sus explicaciones ni sus excusas, le dije con severidad. Su comportamiento, hacia su tío y su prima, ha sido sencillamente despreciable. De gracias a la generosidad del señor Tessiller, por poder marcharse libremente y sin mayores consecuencias. Tal vez, intervino Laurier, es usted, para quien debería firmar una orden de encierro, Bagwell. Dicho esto, le dimos la espalda con desprecio y nos alejamos. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.